Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto de Formación y al doctor Marcelo Sanoner por la invitación. Mi nombre es Horacio Martino y en esta conferencia conversaremos sobre tres componentes clave para la transformación de la ciudad, como son el crecimiento urbano, la accesibilidad y la movilidad, y el espacio público y el paisaje urbano. Tres componentes que no son independientes, sino que están relacionados entre sí, en el sentido de que en la manera en que crece la ciudad dependerá el modo en que nos movemos, y de cómo lo hagamos dependerá a su vez la calidad y la apropiación social del espacio público, por lo cual es necesario pensarlos de manera integrada. Algunas preguntas que trabajaremos en la presentación: ¿cómo crecen las ciudades argentinas? ¿Qué modelo de ciudad determinan los actuales patrones de crecimiento? ¿Es sustentable este modelo de crecimiento? ¿Cómo evolucionan los paradigmas de movilidad? ¿Cómo nos movemos en las ciudades de América Latina? ¿Y qué calidad de espacio público y paisaje urbano determinan los actuales patrones de crecimiento y movilidad? Para finalmente compartir algunos lineamientos para una ciudad más sostenible e inclusiva, y aprender de buenas prácticas con la fuerte convicción de que una buena manera de aprender es analizando proyectos modélicos. Comencemos por el crecimiento urbano. En relación a los patrones de crecimiento urbano predominantes, identificamos tres tendencias. Una, el crecimiento del suelo urbanizado, mucho mayor que el crecimiento poblacional, determinando un alto consumo de suelo urbano. Dos, la disminución de las densidades de población en la mayoría de las ciudades argentinas. Y tres, el crecimiento por extensión de la mancha urbana, que lejos de crecer por completamiento del tejido urbano existente, la ciudad avanza sobre suelo rural, ensanchando sus bordes de manera anular. Y estos patrones de crecimiento determinan una ciudad más dispersa y extendida, con una periferia sin infraestructura básica, sin equipamientos sociales y sin servicios urbanos, lo que determina graves problemas de acceso a oportunidades urbanas para un sector importante de la población y de financiamiento para el Estado, que tiene que llevar los servicios a lugares cada vez más alejados. En este caso, vemos dos gráficos del área metropolitana de Buenos Aires. En el primer gráfico vemos cómo disminuye el acceso a los servicios públicos en la medida que nos alejamos del centro. En azul, el acceso a la red pública de cloacas, y en rojo, el acceso a la red pública de agua. En el segundo gráfico vemos cómo disminuye el acceso al empleo formal. En azul, el acceso al empleo con transporte público, y en rojo, el acceso al empleo con transporte privado. Y esto se explica en parte en los problemas de acceso al suelo y la vivienda, dado que las ciudades han adscrito a un modelo de libre mercado, donde la vivienda es entendida como un bien de lucro y no como un derecho, con altos costos de transacción que la hacen inasequible para los sectores populares y de bajos ingresos, que en su mayoría son expulsados a la periferia de la ciudad.
Y si bien estos problemas de acceso al suelo y la vivienda se relacionan fundamentalmente con la pobreza y las desigualdades de ingreso, también se vinculan con déficit de políticas públicas de suelo y vivienda. Así en Argentina, como en muchos grandes aglomerados de América Latina, la expansión urbana determinó la configuración de territorios diferenciales, los que denominamos una ciudad desigual, donde en una parte existen todos los componentes que hacen al hábitat, como son la vivienda, la infraestructura, el equipamiento y los servicios, y en otro predomina solo el uso residencial. Además, esto genera un acceso inequitativo a las oportunidades de la vida urbana y desiguales condiciones de vida, donde unos viven con altos niveles de calidad de vida y otros no alcanzan a cubrir los estándares mínimos de un hábitat digno. Y la pregunta que cabe hacernos es si es sustentable este modelo de crecimiento urbano, en tanto implica mayores costos sociales por la fragmentación socioespacial de la ciudad y la segregación de los sectores más pobres, mayores costos de la inversión pública porque la hacen mucho más ineficiente al tener que llevar los servicios a lugares cada vez más alejados y de baja densidad, mayor consumo energético por los mayores desplazamientos del transporte público y de los autos privados, y esto se relaciona a su vez con mayor contaminación ambiental, ya sea del aire, del suelo, etc., y el avance del suelo urbano sobre suelo productivo y de valor ambiental y paisajístico. El otro componente es el de la accesibilidad y la movilidad, un tema muy importante, dado que en este momento se está repensando los paradigmas de los sistemas de movilidad. Y el enfoque pasó del paradigma de transporte del siglo XIX a finales del siglo XX al paradigma de la movilidad sostenible que surge a finales del siglo pasado. En el primero se prioriza el auto privado y el objetivo es mejorar la capacidad vial y las velocidades. En el paradigma de la movilidad sostenible, el auto privado pierde protagonismo y se busca diversificar los modos de movilidad, dando prioridad a los peatones, a los ciclistas y al transporte público. Y a medida que vamos descendiendo en los escalones, encontramos los modos que generan mayor impacto negativo en la movilidad. Y algunos autores piensan que no alcanza con el concepto de movilidad sostenible y proponen el enfoque de la accesibilidad urbana, en tanto el objetivo de la movilidad no es moverse, sino acceder a las oportunidades urbanas. Y este concepto se relaciona con dos enfoques muy importantes como son el derecho a la ciudad y la ciudad de los 15 minutos. El derecho a la ciudad plantea que todos los ciudadanos deben acceder a las oportunidades urbanas sin exclusión alguna. Y el enfoque de la ciudad de los 15 minutos plantea que todos los ciudadanos deben satisfacer sus necesidades básicas con un desplazamiento de solo 15 minutos a través de hacerlo de manera peatonal, a través de bicicletas y a través del transporte público. En el gráfico de la derecha vemos, por ejemplo, el área a la que accede un peatón a distintas oportunidades urbanas. Acá vemos el área a la que se accede a través de bicicletas y acá vemos el área a la que se accede a través del transporte público. Y este sistema debe repetirse en cada uno de los barrios de la ciudad.
Y la noción de sostenibilidad vinculada a la accesibilidad urbana plantea el apoyo de mover la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible y con el menor costo social, económico y ambiental. En este gráfico vemos como para cada uno de los modos de movilidad generan costos distintos. En este caso, vemos las emisiones de dióxido de carbono, medida en gramos de dióxido por persona por kilómetro viajado, y abajo vemos el espacio por metro cuadrado requerido por ocupante. Y vemos cómo hacia la izquierda están los modos más sucios y menos eficientes, y en la medida que nos trasladamos hacia la derecha, encontramos los modos más limpios y más eficientes, que son los que tenemos que apoyar. Y en la calle lo que se da es, hay una disputa por el espacio que lo gana ampliamente el automóvil privado, ya que el espacio de la calle es limitado y este ocupa el 70% de ese espacio. A su vez, es un medio muy ineficiente, como vemos en el gráfico de abajo. Para desplazar 50.000 personas por hora se necesita 175 metros de ancho de vías para coche, y esto se reduce a 35 metros en el caso de hacerlo con carril bus y a 9 metros en el caso de hacerlo a través de metro ligero. En la foto de la derecha vemos el espacio que ocupa para trasladarse 70 personas en automóvil privado, cómo ese espacio se reduce si lo hacemos en bicicleta y cómo ese espacio se reduce aún más si lo hacemos en transporte colectivo. Con lo cual hay que brindar mayores espacios para los medios más sostenibles. Y en muchas ciudades ya están transitando este proceso hacia una movilidad sostenible y se verifica un cambio de la movilidad privada hacia la movilidad compartida, de la movilidad a motores de combustión a la movilidad eléctrica y de la movilidad desconectada a la movilidad conectada. Y así aparecen distintas alternativas a los autos privados, como son el coche eléctrico, los híbridos o de hidrógeno, la movilidad compartida, la comunicación que se genera a través del automóvil con los distintos componentes que hacen al sistema de movilidad, como pueden ser otros vehículos, los semáforos o las señales. También autobuses eléctricos o distintos sistemas de micromovilidad, como los patinetes o los sistemas de transporte público de bicicleta. Y también han surgido distintas empresas de alquiler de autos y motos por horas, como es el car sharing o el motosharing. Y otro tema que es muy importante es el del espacio público y el paisaje urbano, que lamentablemente está invisibilizado en la agenda urbana y en las políticas públicas. Tomamos en este caso una definición del CIDEUS sobre el espacio público, que dice que es la parte más importante de la ciudad cuyo uso comparte toda la ciudadanía, y en ese sentido es un factor democratizador de las colectividades urbanas, en tanto posibilita el acceso igual para todos, de ricos y pobres, y reduce las desigualdades. Es un factor capaz de generar cohesión social y una ciudad más inclusiva, y es un factor decisivo para el equilibrio medioambiental y la biodiversidad de la vida urbana a través de los espacios verdes públicos. Otra definición del CIDEU, en este caso sobre el paisaje urbano, que plantea que es la piel del espacio público en el sentido de ser el contenedor de la vida urbana, es la imagen de la ciudad, en tanto expresa los valores de la ciudadanía, reforzando, para bien o para mal, un conjunto de valores o desvalores de una ciudad determinada. Valores como, por ejemplo, la limpieza, la educación, el respeto, o
desvalores como el desorden, la violencia o la inseguridad, por ejemplo. Y en el proceso histórico, las calles se transformaron de espacios de apropiación social en arterias de distribución de autos. Así se produjo un abandono de los ciudadanos de las calles y los espacios públicos que pasan a hacer sus actividades sociales en ámbitos cerrados y privados como las viviendas y los centros comerciales que proliferan en muchos grandes aglomerados de América Latina. Y otro problema es el creciente deterioro del espacio público por muchas causas, como la falta de políticas y de planes de espacio público, los déficits de la gestión de los servicios públicos y privados, y la falta de control y de regulación de parte del Estado. Así aparecen problemas de contaminación ambiental por ineficiencia en el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos, o contaminación visual del cableado aéreo, también contaminación visual, en este caso, de la cartelería de los centros comerciales, los daños que generan los grafitis tanto al patrimonio arquitectónico como al espacio público, las veredas rotas o las pequeñas veredas y la ausencia de arbolado urbano. Otro problema que se da en las ciudades es que la periferia pierde el espacio público. En este caso vemos la ciudad de La Plata, una ciudad planificada que tuvo un enfoque higienista, que planteó avenidas cada 6 cuadras y diagonales que la cruzan con hermosas ramblas forestadas, y que en la intersección entre estas avenidas y diagonales se encuentra una plaza, un parque, también tenemos un bosque de escala regional y una circunvalación de todo el casco fundacional. Y todo ese enfoque higienista y del espacio público, como vemos, se pierde hacia la periferia, que presenta un gran déficit tanto de espacio público total como de espacio público verde por habitante. Y en ese sentido es importante considerar los parámetros de la ONU de destinar al menos el 35% del área total de la ciudad a espacio público, y de la OMS, que plantea un mínimo de entre 9 y 11 metros cuadrados de área verde por habitante. Y vamos a algunos lineamientos vinculados a estos 3 componentes. Primero, darle un poco una línea de tiempo de los acuerdos internacionales. En el último decenio aparecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que lo que procuran es que todos los gobiernos de escala nacional, provincial y local incorporen estos 17 objetivos a sus planes de gobierno, y plantea un paradigma de desarrollo integral de las dimensiones social, económica, ambiental. Y una novedad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es la aparición por primera vez en la agenda global del tema de las ciudades, ¿no? Con el ODS 11 de ciudades y comunidades sostenibles, que marcan la importancia que tienen para el desarrollo sostenible las ciudades. Ahora, las Naciones Unidas, conscientes de la limitación que tiene el ODS 11 para abordar la complejidad del fenómeno urbano, encomiendan a una conferencia que es Hábitat 3, que se desarrolla cada 20 años, que plantee una nueva agenda urbana para alcanzar un desarrollo sostenible. Esta conferencia se desarrolló en Quito en 2016 y plantea también 4 dimensiones integradas, que es el desarrollo inclusivo sin pobreza y desigualdad, la prosperidad urbana sostenible e inclusiva,
la resiliencia y el desarrollo ambientalmente sustentable, y una nueva gobernanza que plantea una cuarta pata del desarrollo, que es muy importante porque tiene que ver con cómo se gestiona la ciudad. Y en este marco les voy a proponer 5 lineamientos específicos vinculados al tema de la conferencia, ¿no? Primero, la importancia de diseñar una nueva gobernanza urbana. En este caso, yo propongo un sistema integral de gestión estratégica urbana que parte de consensuar un marco estratégico de actuación que se compone de una visión, un modelo, líneas estratégicas y objetivos particulares, y este marco debe surgir de una carta de valores consensuadas con la ciudadanía y de la localización tanto de los ODS como de la nueva agenda urbana. Y en este marco se tienen que desarrollar instrumentos de acción directa, como es un plan operativo anual de un plan estratégico con programas y proyectos estratégicos priorizados, instrumentos de acción indirecta, como es la normativa, donde además de un código de ordenamiento urbano tiene que haber planes particulares, por ejemplo, de crecimiento urbano, de espacio público, paisaje urbano y de movilidad. También instrumentos de gestión urbana, fundamentalmente de acceso al suelo y vivienda y de participación ciudadana, y en el contexto del cambio climático también instrumentos de gestión ambiental, básicamente con medidas de acción climática, como es un plan de acción climática basado en 2 medidas básicas que son de mitigación y adaptación. Planificar un crecimiento urbano sostenible, que parte de proponer un crecimiento hacia adentro, ya sea por densificación y completamiento de los terrenos vacíos, desalentando tanto lo que es la expansión de baja densidad como la expansión, ocupando nuevo territorio solo cuando sea necesario, cuando existe una demanda y la oferta de suelo no pueda responder. Y en ese caso, obviamente, tiene que ser un crecimiento con planificación, incorporando las infraestructuras, los equipamientos y los servicios urbanos. Promover una accesibilidad urbana sostenible a través de un modelo de movilidad y accesibilidad sostenible que garantice a los ciudadanos acceder a las oportunidades urbanas a través de estos modos eficientes desde el punto de vista social, económico y ambiental, y a través de una cadena intermodal e integrada, ¿no? Desde el punto de vista de las tarifas, con prioridad en los peatones, los ciclistas y en el transporte público. Y diseñar un espacio público y paisaje urbano de calidad a través de una política pública que asegure la distribución del espacio público en toda la ciudad, promueva su mejora y mantenimiento, y buscando recuperar para la ciudadanía el espacio público que ha sido ocupado por el automóvil. Y finalmente, repensar la ciudad post-COVID-19, ¿no? O sea, no podemos pasar por alto el contexto en que estamos, y se vienen nuevos escenarios con altísima complejidad e incertidumbre que nos obligan a pensar nuevas estrategias donde los gobiernos locales adquieren nuevamente un gran protagonismo por la proximidad que tienen con la demanda que son cada vez más críticas de los ciudadanos. Fortalecer el pensamiento estratégico en el sentido de no caer en la improvisación, porque el riesgo del impacto del COVID es muy alto. Entonces debemos anticiparnos y tomar medidas, por un lado, para evitar los efectos del COVID, pero también
tenemos que seguir pensando en el desarrollo a largo plazo y en un contexto de crisis. Por supuesto que garantizar la proximidad y la accesibilidad a las oportunidades urbanas a través de medidas de movilidad y espacio público, y apoyar las redes sociales en el territorio como una manera de poder resolver estos problemas complejos, y entendiendo que el Estado solo ya no podrá resolver con estas demandas tan críticas. Bueno, finalmente vamos a ver algunos buenos ejemplos, con la convicción de que una de las buenas maneras de aprender es identificando y analizando proyectos modélicos. El caso de Trenquelauquen, una ciudad pequeña del noroeste de la provincia de Buenos Aires, es un buen ejemplo de planificación de la expansión urbana y de cómo implementar una política de acceso al suelo y la vivienda. En este caso, vemos en el 2011 implementa un plan director de crecimiento urbano, donde define que la zona de crecimiento de la ciudad va a ser esta zona, y a su vez, en el 2012, define la creación de matriz de calles, donde se determina cómo es la configuración espacial y de los usos de ese crecimiento, con medidas de calzada, de rambla, de vereda, de retiros, de forestación, de tipos de solado, etc. Y este plan director de crecimiento urbano le permitió aplicar un instrumento de recuperación de la plusvalía urbana, que lo hizo a través de una ordenanza de contribución por mejoras, que planteaba que por cambios en los parámetros urbanos o en la zonificación de zonas que pasan de rural a urbana, tributaban una alicuota del 12% de los lotes subdivididos. Y eso le permitió al municipio generar un stock de suelo urbanizado, que amplió la oferta de suelo a la ciudad, y a su vez le permitió después generar planes de viviendas sociales. Bueno, Copenhague es la ciudad del mundo con mayor índice de bicicletas por cápita, y a su vez tiene un muy buen servicio de transporte público. Además, es una ciudad que se propuso para el 2025 tener 0 emisiones de gases de efecto invernadero, y esto lo desarrolla a través de una fuerte política pública de movilidad, cuyo objetivo es que el 75% de todos los viajes sean a pie, en bicicleta o en transporte público. Así, hoy el 40% y un poco más de los desplazamientos que se hacen al centro de Copenhague son en bicicleta, el 27% se hace en transporte público y el 25% es en auto privado. Y esto no es obra de la casualidad, sino justamente por tener una fuerte política y una fuerte inversión en infraestructura, que en un año fue de aproximadamente 150 millones de euros, y construyeron, por ejemplo, biciestacionamientos seguros o puentes exclusivos para peatones y ciclistas, que le facilita a aquellos ciclistas que quieren ir al centro ir de una manera segura, también a los peatones, y facilitar la movilidad activa.
También en muchas ciudades de Europa se plantearon distintas estrategias para pacificar el tráfico, como son los que se conocen como zona 30, donde se plantea un límite de velocidad de 30 kilómetros por hora y en algunos casos menos, que permite reducir la siniestralidad. Ustedes saben que con un accidente con una velocidad a 50 kilómetros por hora tiene como un 50% más de riesgo de muerte que si es a 30 kilómetros por hora. Y por supuesto también permite reducir la contaminación ambiental, además de facilitar y darle mayor seguridad tanto a los peatones como a los ciclistas. Bueno, estos son dos lugares muy lindos e importantes, ¿no? El paseo del río Sena en París y Times Square en Manhattan, New York, donde el objetivo en ambos casos es recuperar la calle para las personas. En el caso del río Sena, la alcaldesa Anne Hidalgo propuso sacar el auto en 3,3 kilómetros de las orillas del Sena para que sea un espacio de paseo para peatones, para ciclistas, para turistas. Ahora, tuvo un fuerte rechazo de una parte de la sociedad y el caso se judicializó y el año pasado la justicia de París determinó que el espacio sea definitivamente peatonal y se recuperó este lindo espacio para las personas. En el caso de Times Square es fruto de una política que se inició en el 2009 con la idea de descongestionar esta gran metrópoli y de buscar mejorar la seguridad de los peatones. Y se comenzó con distintas intervenciones a modo de prueba, haciendo plazas y reduciendo algunas avenidas para que pasen menos los vehículos, y el éxito de esas pruebas hicieron que se conforme esta zona peatonal, hoy visitada por más de 400.000 personas, y con eventos también masivos, y que han logrado justamente el objetivo de recuperar la calle para la ciudadanía. El caso de las supermanzanas en Barcelona lo que plantea es una jerarquización del tráfico, ¿no? Acá vemos el modelo actual, digamos el modelo tradicional, donde los distintos modos de movilidad circulan por todas las calles, y el modelo de las supermanzanas lo que plantea es una circulación perimetral del transporte público, del auto privado y el transporte de carga que es pasante, y en estas zonas pacificadas solo están permitidos el acceso de peatones, ciclistas, la gente que en auto que vive en la zona y algunos vehículos de emergencia, con un límite de velocidad de 10 kilómetros por hora. Y esto hace que esos lugares sean lugares que pasan a ser de apropiación social, donde se mejora la seguridad de los peatones y ciclistas y por supuesto que también se reduce la contaminación ambiental. Y un poco este es el esquema, ¿no? Se trata de que en el borde periférico de esas zonas circule el transporte público y los autos pasantes, y en el resto de las zonas circulen con mucha fluidez y seguridad peatones y ciclistas, y el auto solo los que son residentes en el lugar, pero con un límite de velocidad de 10 kilómetros por hora. Esta es otra intervención
muy interesante en Barcelona, que es la remodelación del Paseo San Juan. Esta es, como era antes, es una avenida, parte del diseño de la ampliación urbana de Cerdá. En este caso eran las avenidas de una sección de 50 metros, y hace unos años se le dio un diseño al estudio de Lola Domenech, que definió ensanchar las veredas, armar un carril bici seguro por el medio de la avenida, ordenar todo el tráfico con un carril exclusivo para bus y para taxi, y otro para el auto privado y las motocicletas, y en el ensanche de las veredas, que pasaron de tener 12 metros a tener 17 metros, se armaron estos lugares de estar, y a su vez se completó el lugar con una hermosa forestación, además de la que ya tenía, que eran estos plátanos históricos. Se pusieron 2 hileras más de árboles a los costados, y con unos arbustos configuraron distintos lugares que son para estar, para expansión de bares, para juegos de niños, ¿no? Y un poco el esquema es este, de buscar que haya como una diversificación de los distintos modos de movilidad, cada uno con su espacio seguro, y fomentando otra vez la apropiación social del espacio público. Ahora vamos a ir a 2 intervenciones que son muy interesantes en Santiago de Chile. Esto que vemos es el Paseo Banderas, que era una calle del centro financiero de Santiago de Chile, muy cerca de la Alameda, bueno, abierta obviamente al tráfico tanto privado como público, y hubo que hacer una intervención en el metro de Santiago, con lo cual la obra iba a llevar entre 2 o 3 años. Entonces decidieron hacer una intervención de bajo costo, con distintos mobiliarios urbanos flexibles, y hacer una calle peatonal, cuya estrategia principal fue desarrollar un mural de piso, conformando 3 lugares en todo su recorrido, que es de aproximadamente 5 cuadras. Este espacio de encuentro social para las personas, un espacio artístico y sustentable con distinta forestación y esta especie de escultura que simboliza un árbol que se prende con energía fotovoltaica, y también un espacio de exposición del patrimonio cultural y artístico de Chile. Y esta experiencia, que en principio se pensó de modo temporal, tuvo tanto éxito que se consolidó y quedó permanente, y además obtuvo premios en el 2018 como un proyecto muy bueno de espacio público. Esta otra intervención de lo que llamamos acupuntura urbana en Santiago de Chile se llama la Plaza de Bolsillo Santo Domingo. Esta es una estrategia muy interesante, porque el gobierno lo que hace es buscar en zonas densamente pobladas distintos terrenos, este es un terreno aproximadamente de 50 por 50, que estén en desuso. Entonces, en ese caso, se contacta al propietario y se le ofrece ceder ese predio en comodato, si es que no va a hacer ninguna intervención privada. Obviamente, para eso
existe una normativa. Y a partir de ese acuerdo se organizó esta plaza, que tiene un mural fantástico en las medianeras, hecho por un famoso, un reconocido muralista chileno que ahora vive en Nueva York, y se configuró un muy buen espacio público que tiene una huerta urbana donde participan todos los niños y vecinos del lugar, tienen unos food truck y lugares para tomar algo, tiene unos lugares de juego, tiene unos lugares de exposición de feria artesanal y un techo liviano para hacer recitales y música. Con lo cual, esto nos parece una experiencia interesante por ser un proyecto de bajo costo y alto impacto, dado que está construido con elementos flexibles que se pueden remover muy fácilmente. Y esta experiencia en Santiago se replicó en distintos lugares. En Zaragoza, por ejemplo, existe el plan que se llama Esto no es un solar, donde tiene también la misma estrategia, que busca transformar terrenos que hoy están abandonados en espacios públicos jerarquizados. Y este es un proyecto que coordiné en el 2017 en el partido de Colón en la provincia de Buenos Aires, que era un lugar donde había un zoológico y unos edificios de obra sanitaria, y el programa nacional que se llama DINAPREM nos propuso que hagamos un análisis de ese espacio urbano y que hagamos una propuesta de intervención. Y lo que lo que propusimos es este parque urbano sostenible, que lo que buscamos era, por un lado, este era un espacio que estaba en el vértice de la cuadrícula del casco urbano fundacional, entonces buscamos recuperar ese espacio como un parque y pulmón verde para toda la ciudad, buscamos integrarlo a la ciudad a través de unas plazas secas y de levantar la acera para facilitar el acceso peatonal, y en los remates de cada calle y en cada esquina teníamos estas plazas secas y todo un recorrido perimetral, de manera que el parque quede integrado a toda la calle. Después teníamos otro recorrido interno mucho más orgánico, que iba recorriendo las distintas actividades. Acá había un lago que tratamos de hacerlo lo más natural posible, a semejanza del paisaje de la región pampeana. Acá habíamos diseñado una huerta urbana, después teníamos distintos lugares para hacer gimnasia, deporte, lugares de encuentro, lugares para la tercera edad. Acá teníamos un salón de usos múltiples, y acá donde estaban las instalaciones de obras sanitarias hicimos un museo del agua. Esto que se ve acá al medio es un pequeño estadio de fútbol que debíamos mantener, y aprovechamos su perímetro para organizar un tercer anillo donde propusimos organizar una feria artesanal donde se puedan ofrecer las distintas artesanías y productos locales. Este proyecto además tenía un plan de forestación donde se buscaba armar identidades agrupando distintas especies por colores, por perfumes, conformando también un espacio educativo para que los niños puedan aprender sobre la sostenibilidad ambiental y el cambio climático. Acá nosotros teníamos en esta esquina una escuela primaria, entonces pusimos la huerta urbana,
y acá teníamos una escuela secundaria, entonces pusimos el salón de usos múltiples para desarrollar distintas capacitaciones. Y bueno, fue una experiencia muy interesante que se está desarrollando. Y para terminar, este caso de Barcelona, cómo en este contexto del COVID-19 ya está desarrollando distintas actuaciones en materia de espacio público y paisaje urbano y de movilidad, con la idea de impulsar medidas urgentes para la futura salida progresiva del confinamiento que garantice un retorno seguro a la actividad de la ciudad. Y acá vemos estas dos intervenciones. Esta intervención está en esta zona de la ciudad y esta intervención está en esta zona de la ciudad. Y vemos en rojo calles donde se pacificaron el tráfico. En este rojo más clarito, la peatonalización de algunos de los laterales de las calles, en estos que están punteados que vemos acá y esta que vemos acá. Después se organizaron nuevos carriles bici en azul. También se propuso la ampliación de aceras en una calle que se llama la Vía Laitiana. Y también se propusieron en amarillo mejoras de la red de carril bus, ¿no? Y un poco, bueno, lo que se busca es ampliar el espacio para los peatones y fomentar mayores espacios para los ciclistas, de manera que garantice las distancias requeridas para evitar los contagios, y ya están tomando medidas pensando en el retorno a la vida urbana. Bueno, nuevamente muchísimas gracias al Instituto de Formación por la invitación, al doctor Marcelo Sanoner. Les dejo los contactos por si alguien quiere hacer alguna consulta, con mucho gusto se la voy a contestar y vamos a las preguntas. Fiu, 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 fiu.